por las mismas estructuras de las empresas. Entonces, digamos que haya un común denominador, no hay un común denominador. En las empresas desarrolladoras de software hay un universo de posibilidades. ¿Qué marca la diferencia? La actitud con la actitud con la que ustedes aborden la etapa práctica. Tengo un aprendiz que acabó de terminar con Rappi, se permitió aprender todo el tiempo, se permitió crecer muchísimo y un concepto muy alto y le permitieron continuar con un vínculo laboral. Entonces es más lo que ustedes pongan de su parte y la actitud con la que ustedes aborden su etapa práctica la que va a abrir puertas. En este entorno, pues no es tanto lo que el instructor me diga, lo que el instructor me dé, ¿cierto? Sino también lo que yo puedo investigar, lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Lo que yo, es del diario, de estar diariamente empapado en las tecnologías que se están manejando, en los entornos en que se están manejando. Y cada empresa a la que lleguen ustedes, pues va a tener sus particularidades, va a tener sus lineamientos, va a tener sus diferencias en cuanto al desarrollo y sus metodologías. Es adaptarse y permitirse crecer. Entonces, es un ejercicio chévere de actualización constante, de permitirse ustedes estar aprendiendo todo el tiempo. Sí, es y verdad. actitud, yo considero que el tema es actitud. En una empresa ven que usted llega con toda la actitud disponible, no domino el lenguaje, pero permítanme, y lo ven que investiga, que hace su parte. Las empresas reconocen mucho eso. Pues empezar no es fácil, no va a ser fácil, nunca ha sido fácil, ¿cierto? Para nadie. El mundo productivo y el sector laboral, pues es un tema de responsabilidad. Yo siempre les he dicho, yo quisiera tener una escala para mostrarles el nivel de responsabilidad que hemos requerido para lo académico y el nivel de responsabilidad que requerimos, ¿cierto?, ya para el entorno productivo, para entrar a enrolarnos en el sector productivo. Entonces, depende mucho la actitud con la que ustedes asuman esta primera oportunidad. Vamos a hablar un poco de las diferentes alternativas y vamos a hablar cuáles son las ventajas de unas frente a otras, entre otras alternativas, y ya pues ustedes espero que tengan un panorama un poco más claro y que puedan de aquí a que salgan, ¿cierto?, tener una idea un poco más certera de cómo van ustedes o con cuál alternativa van ustedes a iniciar su etapa práctica. Ok, correcto. Ingeniera Aide, ya la veo ahí conectada, la ingeniera Aide. No te escucho, pero ¿seré yo? Jason, ¿tú escuchas a la ingeniera Aide? No. Acá sí me escuchan mejor. Sí, Sí, ya la escuchamos, ingeniera, sí, señora. Okay, bueno. Hola, buenas noches, ingeniera. Ana, ¿cómo estás? Muy Anita. bien, sí, señora, bien, gracias a Dios. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por estar acá compartiendo esta tan importante charla para los aprendices. Ya inicié la grabación de la sesión. Este grupo es pequeñito, ya se les compartió el link también al grupo de WhatsApp, pero sin embargo, pues ya estamos grabando para que los que no puedan asistir puedan revisar la grabación en todo lo que tiene que ver con el tema de seguimiento y de contrato de aprendizaje. Sí, ingeniera, le agradezco, me comparte también el enlace porque yo se los debo pues relacionar allá en la carpeta de etapa práctica cuando ya me asignen la ficha. Sí, señora. ¿El enlace de la grabación o este enlace para la sesión? El de la grabación, cuando le genere la grabación. Listo, cuando me genere la grabación, entonces yo también se la comparto, sí, señora. Y para que la tengan desde donde usted se la comparte, para que la tengan en la carpeta de etapa práctica también. Ok, listo, perfecto. Perfecto. ¿Cuántos aprendices están participando de manera activa, ingeniera? Aproximadamente como entre 6 y 7 son los que casi siempre se conectan, pero son como 18 del grupo que están entregando evidencias.
Correcto. O sea, ¿sería probable que de esos 18 cumplieran todos o...? Sí. Pues estamos en eso porque realmente yo les decía la sesión pasada que, bueno, realmente esos 18 solo son como 3 grupos, como 3 proyectos que van a entregar, ¿sí? Que es un grupo que a pesar de que ha tenido muchos inconvenientes, lo que su merced les decía hace un rato es súper importante que ellos lo tengan en cuenta, y es que en este campo del desarrollo de software realmente se requiere el 90% que cada uno de los estudiantes ponga de su parte y practique, porque este es un tema de practicar y practicar, de sentarse juiciosos, hacer las aplicaciones, crear su propio código. Entonces, en 1 o 2 horas de sesión difícilmente se les puede enseñar todo, pero en Territorium ellos tienen un material buenísimo que prácticamente es un paso a paso que deben seguir y lo que deben es sentarse a practicar. Entonces hemos tratado, pues estoy tratando de que realmente hagan la entrega de 2 pequeños proyectos para que se puedan certificar. Entonces, esperar ya eso depende como de ellos, del 90% de lo que ellos pongan de verdad de su parte y puedan entregar unos productos medianamente, porque pues tuvieron muchos inconvenientes. Teniendo en cuenta la situación que igual sí. La coordinación académica es sabedora de todas las novedades que se presentaron con la ficha. Pero pues también tienen que ser conscientes que para poderlo certificar se les debe ver por todo el proyecto. El esfuerzo que ellos que hagan para poder culminar esta etapa lectiva. Y el producto requisito del proyecto formativo. Sí. Entonces, pues yo creería que aproximadamente 15 personas, entre 15 y más o menos, que veo que están como juiciosos entregando evidencias. Ah, bueno, ojalá que de aquí a un mes, ¿cierto, ingeniera? 23 de marzo. Sí, de aquí a un mes. De aquí a 23 de marzo, pues ya ellos se pongan la camiseta en este mes por sus proyectos de vida, ¿no? No es por la instructora que esté al frente de su ficha, no es por la instructora que esté liderando, es por el proyecto de vida de cada uno. Yo creo que cada uno se matriculó a esta formación con un propósito, con una meta, ¿cierto? Entonces es cada uno ser muy consciente de apropiarse de su proyecto de vida y sacarlo adelante. Igual, yo te cuento que todos los que estamos en este momento se han puesto la camiseta, porque es que muchos tiraron la toalla, y más con los inconvenientes que se presentaron desde el año pasado. Desde inicio de año, problemas con la contratación, ¿cierto? Con los ingenieros para nosotros iniciar clases. Ahí se nos corrió el cronograma más de mes y medio. Y aparte de eso, el problema de un instructor nuevo que entró y no se acopló como realmente se debía acoplar al SENA y enseñar la metodología que debía enseñar, y nos dejó en el aire. Cuando nos coge el otro instructor, es donde nosotros el instructor Alexis, es donde nosotros nos damos cuenta de todo el tiempo que nosotros habíamos perdido, porque el instructor no nos había dado las bases que nosotros debíamos seguir correctamente para nuestro estudio, ¿sí? Y eso a nosotros nos generó un retraso muy grande. Y los compañeros que están en este momento con nosotros es porque se han puesto las camisetas y dijeron, vamos a hacerle, vamos a intentarlo, llevemos estos 2 meses más, porque es que son 2 meses más que nosotros tenemos que estudiar, no por entregar evidencias. Nosotros le decíamos a coordinación, nosotros podemos entregar las evidencias en diciembre, pero es que nosotros no vimos nada de HTML, de CSS, de PHP. ¿Cómo vamos a ingresar a una empresa sin saber eso, que es lo más, entre comillas, lo más básico, ¿cierto? No, regálenos 2 meses más, y los compañeros todos se pusieron la camiseta y nos dicen, sí, yo no necesito el título para mañana, yo necesito es aprender. Ahí es donde yo digo, el grupo se fortaleció y dijo, vamos a estudiar, vamos a ponernos esa camiseta, porque queremos sacar todo esto adelante y finalizarlo bien finalizado, no irnos a las medias. Entonces ahí es donde yo digo que
que el grupo sí tiene la camiseta bien puesta. Y de eso se trata, Sí. De sus proyectos de vida, de sus sueños. O sea, se inscribieron a este programa con una meta, con un sueño, con un anhelo, con un deseo de construir un perfil profesional. Y de eso se trata, de mantener esa visión. Me parece muy chévere, Jason. Sí, profe. Yo por eso sí te digo que por mucho saco la cara porque no fue fácil. No fue fácil como cero convencer, llamar uno por uno y decirle a los muchachos, venga, ¿cierto? A pesar de eso, pues muchos se nos fueron porque pues iniciamos 50, ¿cierto? Sí. Y no hay ni siquiera el 50%, pero yo digo que es un orgullo grande tener al menos 18 personas entregando evidencias y que uno diga, le están metiendo la ficha y vamos a sacar esto adelante, ¿cierto? Entonces, ese es como el motivo de uno tratar con los compañeros de llamadas, como lo notaste ahorita, estaba en llamada de la experiencia de un compañero en una entrevista, porque se generó más que un compañerismo de solamente entrar virtual a clase. No nos conocemos, pero nos llamamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y eso es bonito, eso es bonito en el grupo y por eso yo les digo, no, estos pelados y las compañeras tienen la camiseta puesta es porque realmente nos ha tocado muy duro y aún así, aquí estamos. Excelente, excelente. Y ya después recogerán el fruto del esfuerzo, el fruto de cada uno de los sacrificios que hagan en este momento, que hagan en su etapa práctica, cada uno de esos sacrificios, cada uno de esos momentos difíciles que va a tener o que está cada uno de ustedes enfrentando en sus vidas, va a tener sus frutos y van a recoger el fruto de esos esfuerzos. Esos esfuerzos no son en vano, nos permiten valorar un poco más, les permitirá más adelante valorar los profesionales en los que se conviertan, ¿cierto? Porque pues a veces tristemente de cuando el camino no es tan fácil aprendemos más y quedan más lecciones de que cuando todo está dispuesto a nuestro favor. Correcto, así es, profe. Bueno, Sí. les escribí al grupo para que los que no se puedan conectar les envíen las dudas. Entonces, los compañeros que están acá, que sí se pueden conectar, para que por favor estemos atentos a las preguntas de todos los compañeros. La idea es que hagamos todas las preguntas que tengan respecto a los procesos de seguimiento de etapa productiva y todo lo que la ingeniera les va a indicar. Tomen nota de los correos, de los teléfonos, compártanlo al grupo para que todos estén enterados y puedan hacer ese proceso de su etapa productiva de la mejor forma. Entonces yo voy a estar aquí conectada, le cedo la palabra a la ingeniera Naya Jaira y, y luego cualquier cosa estoy acá pendiente. Ingeniera, una cosita, es que yo me había conectado, inicialmente estábamos solo con Jason, yo me había conectado por la aplicación, pero me salió otro usuario porque hoy estoy trabajando en un equipo prestado. Y me conecté fue por el explorador, pero no veo que tenga la opción, como no estoy como moderador, para compartir y para necesito compartir un par de documentos. Espérame un segundo, ¿dónde es que doy Espérame un segundo, por favor. Y configuro acá para que puedas compartir. Creo que donde está la lista, tú le das como un clic. Ahí hay unos punticos en cada nombre. No es del correo, ¿cierto? ¿Cómo es el usuario con el que está conectado? Pues yo le puse a Naya Jaira Landazábal al nombre que me pidió porque me entré por explorador. Ah, ya, espera. Porque aquí sí me aparece una Naya Jaira Landazábal. Espérame, ¿quién puede presentar? Le voy a colocar que todos. Ya le coloqué que todos pueden presentar. Sí, ya se me habilitó, sí, señorita. ¿Sí? Ah, perfecto. Listo. Bueno, entonces yo voy a cerrar la cámara un momentico para que el internet de pronto no me presente fallas y me voy a permitir proyectar mi pantalla. Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve ya sí, señora. la presentación. Okay. Muchas gracias. Bueno, entonces mi nombre,
como bien lo dijo la ingeniera Aide, Ana Yajaira Landazábal, mi correo es adeana, Landazábal mi apellido, @micena.edu.co. Si llegamos a tener algún problema, porque hemos tenido como muchos riesgos de que nos quiten ese dominio, esas cuentas, entonces sería el mismo, pero con alandazabal@cena.edu.co. Mi teléfono 313-378-4276, cualquier situación, duda que tengan frente al desarrollo de su etapa práctica, con mucho gusto, pues yo soy la persona asignada a acompañarles durante esta bonita etapa. Desde ya darles la bienvenida, creo que el escenario de aprendizaje de etapa práctica es tal vez de los escenarios más valerosos que van a tener ustedes dentro de su proceso formativo. Es en un día a día en el sector productivo enfrentar situaciones del mundo real, ¿cierto? Y vamos a mirar que algunas alternativas favorecen mucho el tema de aprendizaje dentro de esos 6 meses que se requieren de práctica. La etapa productiva, como nosotros bien sabemos y manejamos procesos, ¿cierto? Algunos procesos requieren entradas de la finalización de otros procesos. Entonces, ¿qué se requiere para iniciar la etapa práctica? Que todas las competencias de etapa lectiva estén aprobadas. Entonces, hasta que no tengan todo a paz y salvo con la ingeniera Liliana, no pueden proceder a buscar una alternativa de etapa práctica, ¿cierto? O a iniciar una alternativa de etapa práctica. Digamos que si tienen una opción actual de firmar un contrato de aprendizaje, lo pueden firmar, pero ¿cuál es el compromiso? Que a 23 de marzo ya tienen que estar absolutamente a paz y salvo con las competencias de etapa lectiva, porque no pueden empezar su etapa productiva si deben alguna evidencia de etapa lectiva. Entonces, compromiso, todas las evidencias aprobadas. Vamos a hablar un poco de qué es la etapa práctica, de cuáles alternativas están contempladas de acuerdo al reglamento del aprendiz, cómo se hace el seguimiento y la evaluación de esta etapa. La etapa productiva, dice el reglamento del aprendiz en el capítulo quinto, artículo 11, ¿cierto? Que es apropiación y desarrollo del conocimiento. La etapa productiva del programa de formación es aquella en la cual el aprendiz aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias en términos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, ¿cierto? Entonces, es un escenario maravilloso de aprendizaje donde van a fortalecer y a consolidar sus competencias, no solo las competencias técnicas, sino también esas competencias de la parte de formación profesional integral. La etapa práctica es un requisito de certificación y puede realizarse en un tiempo máximo de 24 meses una vez finalizada la etapa lectiva. Si su ficha tiene fin etapa lectiva el 23 de marzo del 2023, entonces tenemos hasta máximo 22 de marzo del 2025 para finalizar una etapa práctica, ¿cierto? ¿Cuántos meses tiene una etapa práctica? 6. O sea que hasta dentro de 18 meses, ¿cierto? O sea, tienen hasta más o menos septiembre del 2024 para reportar, del 2025 para reportar la etapa práctica, ¿cierto? Es decir, instructora, estaba haciendo una especialización, me fui para el exterior, pero ya volví y voy a iniciar un vínculo laboral o voy a iniciar un contrato de aprendizaje y alcanzaríamos ahí tiempos justos, ¿cierto? A terminar etapa lectiva. Entonces, etapa práctica. Entonces, no se les olvide que solo son 2 años. Uno dice, no, es que tengo mucho tiempo, yo todavía no voy a empezar, voy a hacer otro proyecto, voy a hacer otra formación, cualquier otra situación en cuanto a su proyecto de vida, ¿cierto? O situación laboral. No, es que este trabajo pues lo necesito por mi situación económica y yo más adelante hago la práctica. Pues no deje que sea muy adelante porque lo máximo que se puede esperar son 2 años una vez termine su etapa lectiva. Las alternativas que contempla el reglamento del aprendiz en el artículo 12 son el contrato de aprendizaje, el vínculo laboral, proyecto productivo, unidad productiva independiente, apoyo a una ONG, monitorías y pasantías. Voy a hablar del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es tal vez la opción de etapa práctica con la que se certifican el 90% de los aprendices, si no es más, ¿cierto? Como todas las alternativas, tiene su parte, su fortaleza y su debilidad. La fortaleza del contrato de aprendizaje es que ustedes entran a una empresa bajo una figura que se llama coformación. Eso quiere decir que ustedes van a fortalecer sus competencias, que la empresa va a ejercer un rol de coformación, que tienen que guiarlos, ¿cierto? Que no hay tanto una exigencia técnica, sino más bien un fortalecimiento de competencias
Entonces, eso es maravilloso, poder entrar, ¿cierto?, a un equipo de desarrollo. Las personas son muy empáticas. Me sucede mucho que los jefes que encuentro en las empresas son aprendices que han sido aprendices SENA. Entonces, son muy conscientes, muy empáticos con el proceso porque ha sido su propio proceso. Entonces van a encontrar empresas, los que desarrollen contrato de aprendizaje o vínculos laborales, donde van a encontrar muchos compañeros suyos, ¿cierto?, de años anteriores ya en cargos de liderazgo, ¿cierto?, en los equipos de desarrollo, y que entienden mucho y son muy generosos. Esta mañana hice una visita y un equipo con mucha experiencia, un jefe con una experticia muy amplia, y ellos son muy generosos al compartir esa experiencia y esa experticia con ustedes. Entonces hablábamos algo con Jason antes de que se conectaran algunos de los compañeros, es tema de actitud. Entonces vamos a hablar un poco de contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje lo regula la ley 789 del 2002. Es una forma especial dentro del derecho laboral, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórico-práctica en una entidad autorizada. En este momento, pues cada uno de ustedes, personas naturales, ¿cierto?, escogieron al SENA para iniciar una formación en un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, a cambio de que una empresa patrocinadora propicie los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en un oficio, actividad u ocupación, en este caso análisis y desarrollo de sistemas de información. El contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, es una figura especial dentro del derecho laboral caracterizada con una regulación especial. Por ende, al aprendiz no le asisten los derechos y deberes comunes de los trabajadores, deberes comunes de los trabajadores, ¿cierto?, por cuanto no hay un vínculo laboral con la empresa, pero sí también tenemos un conjunto de deberes, ¿cierto?, y un conjunto de derechos una vez firmamos un contrato de aprendizaje. La empresa pues asume algunas obligaciones, los que ya no sé si alguno tenga la posibilidad de tener un contrato de aprendizaje, entonces durante la etapa lectiva la empresa les afilia a EPS y les paga el 50% del salario mínimo legal vigente. Una vez inician la etapa productiva, pues hay pago de EPS, de ARL y el apoyo de sostenimiento, porque no es un salario, ¿cierto? Es del 100% del salario mínimo legal vigente si los índices de desempleo son menores al 10%. Cerramos el año, pero todavía no ha salido decreto, ¿cierto?, con 9 punto algo. Me alegró porque eso quiere decir que nos van a pagar el 100%. Estamos esperando decreto en que termina por lo menos índices de enero, febrero en cuanto al desempleo para ver en cuánto quedaría el apoyo de sostenimiento. No es un salario, es un apoyo de sostenimiento. ¿Qué otra obligación tiene la empresa? Garantizar el campo práctico de aplicación y reportar cualquier novedad sobre el desempeño técnico y actitudinal del aprendiz. Entonces, vamos a ser muy reiterativos con el tema del campo práctico de aplicación. En algunas empresas, pues, análisis y desarrollo de sistemas de información, entonces, no, es que los de sistemas son muy buenos y entonces nos contratan en una empresa donde nos necesitan es para que ayudemos con el inventario, para que ayudemos con facturación, ¿cierto? Pero nada que ver con desarrollo, ni estructura, ni diseño de bases de datos, ni nada del hacer de nosotros, ¿cierto? Entonces, pues sí sucede mucho en las empresas y sí, cuando tengan entrevistas, cuando se trate contrato de aprendizaje, traten de ser muy claros con en qué área van a estar ustedes desempeñándose, ¿cierto? Porque sí necesitamos que la empresa cuente con la parte de desarrollo para que ustedes puedan fortalecer sus competencias técnicas. Ustedes como aprendices también adquieren ciertas obligaciones, por ejemplo, en etapa lectiva, cumplir con el reglamento del aprendiz y con las competencias de la formación. En etapa productiva, cumplir con el horario de trabajo estipulado, acogerse a las políticas de la empresa. Las actividades deben guardar relación con la especialidad de formación. En este caso, la especialidad de formación es análisis y desarrollo de sistemas de información. Si yo soy tan reiterativa y hablamos tanto del tema, entonces, ¿cuáles son las competencias técnicas que se espera que ustedes vayan a fortalecer durante sus 6 meses de etapa práctica? ¿Quién me colabora ahí un poquito con competencias técnicas de ustedes dentro del programa de formación? Chicos, ¿me escuchan?
¿O me desconecté? No, se te escucha, profe. Bueno, competencias técnicas. Entonces empezamos, especificando requisitos de software, ¿cierto? Analizando los requisitos software. ¿Qué otras competencias técnicas, por ejemplo? Ustedes son buenos especificando, analizando. ¿Qué más? ¿Qué otra competencia técnica del programa? Tenemos la del desarrollo de diagramas. Desarrollo, sí, eso está dentro de la especificar, analizar, dentro del análisis. Sí, y igualmente se nos evaluó las competencias para la creación de base de datos. Muy bien. Crear, estructurar, diseñar bases de datos, muy bien. Tenemos la de una competencia en elaboración de conexión de base de datos con MySQL y Java. Muy bien. Entonces van Tenemos a desarrollar soluciones software en algunas plataformas. Jason me hacía esa pregunta. Entonces nosotros pues vieron Java, pero puede ser que en la empresa manejen otro lenguaje, otra tecnología, otra metodología de desarrollo, ¿cierto? Desde que ustedes tengan las bases, desde que ustedes ya desarrollaron su lógica de programación, ya lo otro es adaptarnos a una sintaxis diferente, ¿cierto? Ya llevan un camino recorrido que es tal vez el camino más importante. Entonces ya es adaptarnos y eso requiere un tiempo mucho menor al que requiere uno desde el principio entender y desarrollar una lógica de programación y interpretar un proceso y poderlo dar una solución a través de software, ¿cierto? Entonces, ese camino ya lo tenemos recorrido. Ustedes deben documentar software, ¿cierto? No sé qué tanto ya hayan visto esa parte de documentación. Los ponen muchos chicos a hacer pruebas de calidad de software. Nosotros no lo hacemos dentro del programa, pero resultan ustedes muy buenos para el tema de calidad de software, con las indicaciones adecuadas, con el apoyo adecuado de los departamentos de calidad, han salido muy buenos nuestros perfiles para desarrollar pruebas de calidad de software. Entonces, ese es otro campo también de acción que tendrían. Entonces, para que cuando, en el caso de contrato de aprendizaje, los entrevisten para un posible contrato de aprendizaje, sí ser muy específico, ¿cierto? Desde el principio, con cuáles son las funciones y si existe el área de desempeño. Acá vamos allá con ayuda de su compañero, ¿cierto? De recordar así en grandes rasgos, por ejemplo, el marco de acción que ustedes tienen dentro de su programa de formación. Si por alguna novedad se llegara a terminar un contrato, que es algo pues que a lo que no quisiera llegar, entonces existen formas de hacerlo. Por ejemplo, terminaciones de mutuo acuerdo, que es lo menos grave que les puede suceder, o que existan incumplimiento de obligaciones por parte del aprendiz o por parte de la empresa, ¿cierto? Por alguna de las dos partes. Faltas disciplinarias graves por parte de ustedes o por parte de la empresa, ¿cierto? O pues que se presente una cancelación de matrícula por alguna otra situación, ¿cierto? Para la terminación de los contratos de aprendizaje se debe tener la aprobación y autorización de la entidad de formación. En este caso, de nosotros como escena. O sea que cuando se presente una novedad, de una vez nos contactamos con la instructora de seguimiento, la ponemos al tanto y ella tiene que mediar en la situación. No tomar decisiones porque esto es un acuerdo de voluntades entre ustedes y el ente coformador, ¿cierto? Pero sí mediar dentro de como algunos lineamientos que están establecidos. Cuando ocurre una falta grave, ¿cierto?, contra la empresa, donde se debe terminar unilateralmente el contrato y realizar internamente un debido proceso con el aprendiz, ¿cierto? Pues ya es faltas muy graves, que agredía al jefe inmediato, por ejemplo, ¿no? Que agredía a un compañero, que sustraje algún elemento de la empresa, bueno, situaciones que se salgan del contexto, entonces ya la empresa pues no necesita tomarse el tiempo de esperar que el instructor, de citar al instructor y que esperar que el instructor medie la situación, sino que pueden tomar ese tipo de decisiones. Las causales de terminación, entonces, si se hace por mutuo acuerdo es lo menos grave que nos puede suceder, ¿cierto? Cuando digamos que las cosas no fluyen de la mejor manera y se presentan algunas novedades, pues yo siempre busco llegar a un mutuo acuerdo porque un mutuo acuerdo
las cancelaciones de contrato de aprendizaje están contempladas dentro del reglamento del aprendiz como una falta grave, ¿cierto? Y pues procedería a una cancelación de matrícula. Pero cuando hay terminaciones de mutuo acuerdo, pues es posible que nosotros entremos a mediar con el comité de evaluación, inclusive a veces se logra que el aprendiz, con los mutuos acuerdos siempre se logra que el aprendiz pueda iniciar un contrato de aprendizaje con otra empresa, ¿cierto? Que la posibilidad no se le quite. Ya si son terminaciones unilaterales, pues ya hay que entrar a explicarle muy bien al aprendiz, al comité de evaluación qué fue lo que sucedió para que ellos tomen una decisión. Los terminaciones de mutuo acuerdo se pueden dar cuando el aprendiz se traslada a otra ciudad, ¿cierto? Entonces, por una situación familiar de fuerza mayor, me debo trasladar de ciudad, entonces ahí mediamos con el ente conformador para que se haga una terminación de mutuo acuerdo. Liquidación de la empresa nos pasó el año pasado con Comeva. Comeva tenía una cuota de aprendices muy alta, ¿cierto? De nosotros. Y de un momento llegaron, o sea, hoy no pasó nada, fluyó todo normal, mañana llegaron los aprendices a su puesto de trabajo y estaban todas las empresas, todas las sedes cerradas, ¿cierto? Entonces, en este caso también se procede a un mutuo acuerdo. Vinculación laboral en la empresa patrocinadora me pasó la semana pasada. Son tan buenos ustedes en el inicio de su etapa práctica y demuestran lo talentosos y el potencial que tienen, que las empresas le van a decir, no, yo no lo voy a tener por 6 meses, yo le voy a ofrecer un contrato a término indefinido o un contrato mínimo de 1 año y le voy a mejorar sus condiciones salariales, ¿cierto? Para que esta persona se quede con nosotros. Entonces, esto es mucho tema de actitud, algo que hablábamos también al principio con Jason, la actitud que ustedes demuestren va a abrir muchas puertas, pero también las puede cerrar, ¿cierto? No existe el área de práctica en la empresa. Me sucede mucho, no, esto necesitamos aquí para inventario, que maneje aquí en el computador el sistema o una hoja de Excel. No, eso los de sistemas son muy buenos. Entonces los llevan por allá al almacén o a la bodega a manejar el inventario, a nómina, a registrar factura, a facturación, a registrar factura, ¿cierto? No, digamos que pues ese no es su área de desempeño y hay que pues también ser muy claro con la empresa. Si se llega a presentar y usted firma y cuando ya llega le asignan otras funciones, pues ahí ya me llaman a mí y entramos a mediar si existe la posibilidad de que dentro de la misma empresa lo reubiquen o si definitivamente no existe el área de desarrollo, entonces pues que se haga una terminación de mutuo acuerdo. Se debe radicar un acta de formato de mutuo acuerdo que lo diligencia su instructora de seguimiento y se lo envía a contrato de aprendizaje. ¿Se puede suspender un contrato de aprendizaje? Sí se puede suspender cuando haya incapacidades, vacaciones colectivas, adecuaciones de instalaciones y cese de actividades laborales. Entonces, a veces algunos de ustedes tienen la posibilidad de firmar contratos de aprendizaje con instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en el periodo que acabo de pasar, que me sucedió con muchos que estaban vinculados a diciembre, enero, entonces les suspenden 15 días, un mes, y ese mes se extiende al finalizar del proceso, ¿cierto? Entonces yo terminaba en junio, ya no terminó el 30 de junio, sino el 30 de julio, ¿cierto? Eso sucede y está validado y puede presentarse en la ejecución de un contrato de aprendizaje. Las obligaciones dentro de las obligaciones de la empresa también está que la jornada empresarial no supere las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales de lunes a sábado. Suministrar al aprendiz los medios para que adquiera formación profesional metódica completa, requerida en este caso para el análisis y desarrollo de sistemas de información, con exclusividad, bueno, listo. Permite al aprendiz realizar práctica empresarial en actividades que guarden relación con la formación académica que adelanta, en este caso, tecnólogos en análisis y desarrollo, diligenciar y reportar al centro de formación del SENA las evaluaciones y certificaciones del aprendiz. A veces ustedes van a tener jefes de un nivel, ¿cierto? Van a estar en unas empresas muy grandes de unos niveles realmente macro, ¿cierto? Dentro del eje económico de nuestro país, que es muy complicado contactarse con ellos, pero aún así es una obligación que adquiere una empresa, ¿cierto? Dentro de esta alternativa, pues existe una obligación de atender el seguimiento, ¿cierto? Los lineamientos del seguimiento del SENA.
Digamos que ya en un vínculo laboral nos toca ya más entrar a trabajar con la empatía y a pedirle el favor al jefe de que nos permita los espacios de seguimiento. Entonces van a haber 2 momentos y ellos pues tienen la obligación de atender esos momentos, al menos 2 momentos conmigo, con la instructora de seguimiento, uno inicial de apertura y uno final de cierre y evaluación, ¿cierto? Y gestionarles a ustedes lo que tiene que ver con su parte documental, que se va a llamar bitácoras quincenales. Entonces también es obligación de ellos. Reconocer el pago oportuno del apoyo de sostenimiento, no es un salario, es un apoyo de sostenimiento, da al aprendiz la dotación de seguridad industrial cuando el desarrollo de su etapa productiva lo requiera, vincular al aprendiz al régimen contributivo de seguridad social, a la administradora de riesgos laborales. En ningún caso la empresa patrocinadora podrá descontar valor alguno por el pago de EPS y ARL a ustedes, ¿cierto? A ustedes les llega el mínimo en el caso en el que el índice de desempleo sea menor al 10%, ¿cierto? O el 75% si supera el 10%. El año pasado iniciamos año con un índice de desempleo del 12%, entonces los contratos que se hicieron eran con un apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo legal vigente. Pero aún así hay empresas que siempre tienen como política pagar el 100%. Otra alternativa de etapa práctica, que es como la segunda, digamos, si hago yo un ranking de las alternativas, cómo se comportan, es como la segunda alternativa por la que ustedes más optan, sobre todo ustedes los de la parte virtual, porque algunos ya están en el área de desarrollo, ¿cierto? Ya digamos que su vinculación al programa fue más porque necesitaban una certificación de unas habilidades que han adquirido ustedes por cuenta propia, ¿cierto? Entonces, los que ya están en una empresa desarrollando funciones relacionadas con el área o los que tienen la posibilidad de vincularse, ¿cierto? Pues también tendrán los beneficios, por ejemplo, de que el término no sea de 6 meses, sino que tengan contratos términos indefinidos o anuales, que el salario sea mucho mejor, que tengan una asignación salarial mucho mejor, ¿cierto? Entonces esas son las ventajas del vínculo laboral. ¿Qué es la desventaja? Que allá le van a hacer una exigencia técnica, entonces allá no le van a decir, venga, le voy a dar unas indicaciones, le voy a explicar cómo funciona, le voy a explicar la metodología de desarrollo, algo del lenguaje de programación, le voy a enviar unos tutoriales, no, allá pues ya más es una exigencia técnica donde esperan que usted ya esté consolidado en sus competencias técnicas. Cuando el aprendiz tenga un vínculo laboral previo al inicio de la formación y esta no afecte el desarrollo de las actividades establecidas previamente para la ejecución de la formación, podrá optar por presentar dicho vínculo como etapa productiva, cumpliendo con los requisitos que ésta implica. Es decir, se realizará una concertación de actividades que deben estar desarrollando en la empresa, así como el seguimiento presencial o virtual que se debe ejecutar con el instructor. Esto implicará que estos aprendices podrán estar desarrollando la etapa práctica y lectiva simultáneamente. ¿Qué sucede con el que ya está vinculado, desarrollando software, estructurando, gestionando bases de datos, haciendo consultas, SQL, ¿cierto? Bueno, el que ya está en el área tiene la posibilidad de que se le valide su vínculo laboral hasta 3 meses. Esperamos a que terminen 23 de marzo, a que usted supere todas sus competencias técnicas, ¿cierto? Pero ya me envía entonces copia del contrato laboral, certificado laboral, donde especifique las fechas de vinculación, ¿cierto? Y las fechas fines del contrato y las funciones que está desarrollando. Entonces es supremamente importante que nosotros, los que tienen un vínculo laboral ya vigente, aparte de alistar sus documentos, también vayan de cierta manera, les voy a mostrar qué es una bitácora para que vayan pensando en documentar ese proceso. Pero no se puede solicitar registro de la alternativa de vínculo laboral, entre tanto ustedes no hayan superado todas las competencias delectivas, ¿cierto? Si supero todas las competencias delectivas de aquí al 23 de marzo, le envío a la instructora muy juicioso el contrato laboral y el certificado laboral el 23 de marzo. Yo reviso todo evaluado en Sofía Plus, solicito el registro de alternativa, entonces digamos que se podría validar desde 23 de diciembre a enero, febrero a marzo. Entonces se podría validar del 23 de diciembre del 2022 al 23 de junio del 2023, ¿cierto? Entonces la alternativa que me permite terminar mi etapa práctica de manera más pronta, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que ustedes como
aprendices del nivel tecnológico pues tienen una de las condiciones es que presenten pruebas TIT. Entonces muchos de los que logran certificarse con esta alternativa, en todo caso les toca esperar un poquito su certificado mientras presentan las pruebas TIT. Una vez yo les evalúe, van a pasar a un estado por certificar y eso les va a permitir algunas otras cosas, ¿cierto? Y de pronto si requieren una certificación, la coordinación académica puede certificar de que el único requisito que les queda pendiente para obtener su certificado sea la presentación de pruebas TIT. Eso sucede. Entonces, ventajas del vínculo laboral, que la asignación laboral puede ser mejor, que el tiempo puede ser mayor, ¿cierto? Y que les permite hacer obtener la valoración de su resultado de etapa práctica de manera más pronta, ¿cierto? A los 3 meses de haber terminado su etapa lectiva. Desventaja que ya va a haber una exigencia técnica mucho mayor. La pasantía. La pasantía es una actividad de carácter práctico también, cuya finalidad es aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa lectiva, permitiendo al aprendiz tener contacto con el mundo laboral. Igualmente es un requisito para la obtención del título profesional, ¿cierto? Digamos que también existe como una conformación, un entendimiento de que están todavía en su parte formativa. La cuestión es que queda exento de cualquier elemento configurativo de vínculo laboral. Las pasantías, los que estén interesados, se ejecutan a través de un acuerdo de voluntades entre la empresa y el aprendiz, ¿cierto? Se deben todas las alternativas, requieren de 6 meses de etapa práctica y una dedicación de tiempo completo, o sea, hasta 48 horas semanales. La pasantía sí no tiene una contraprestación, ¿cierto? Digamos que no hay un apoyo de sostenimiento, ni hay un salario, normalmente es solo el pago de la ARL, lo que ustedes reciben como pasantía, pero también es un tipo de coformación donde les ayudan a fortalecer sus competencias técnicas. El que esté pensando por una alternativa, porque de pronto tienen una empresa familiar y quiere desarrollar un software para la empresa, ¿cierto? Entonces lo va a hacer bajo la figura de pasantía, aparte de afiliarlo a ARL, que la afiliación a ARL es la que marca el inicio de la etapa práctica, debe presentar un formato de acuerdo de voluntades. Ese formato se los facilito yo, ¿cierto? Los que estén interesados en esa pasantía, se los subo a territorio en la carpeta de generalidades de etapa práctica y pues si me lo piden, digamos por WhatsApp, también se los puedo enviar para que lo tengan ahí a la mano. Proyecto productivo. Los proyectos productivos se hacen a través de la Unidad de Emprendimiento y Empresarismo del SENA, ¿cierto? Son ideas de negocio en el marco de un programa de formación que posibilitan la simulación de entornos productivos reales y aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a competencias del programa. Nosotros dentro del área de desarrollo de software, nosotros podemos optar por esta alternativa porque, digamos, hay muchas empresas que hacen requerimientos. Necesito que ustedes como SENA nos desarrollen un sistema de inventario, de contabilidad, de nóminas. Todos ustedes dentro de su entorno conocen empresas que necesitan un desarrollo. Usted tiene otra vinculación laboral de cierto tiempo, ¿cierto? Y necesita, pero en todo caso necesita certificar su etapa productiva. Entonces hay una empresa en el entorno que lo rodea a usted que necesita un desarrollo, usted le dice al SENA, tengo una empresa que tiene unas necesidades de desarrollo, se firma un acta, ellos se comprometen en permitirle a usted la información de especificación de requisitos y al finalizar también, al aceptar el producto, pues una carta de aceptación y de conformidad con el proyecto que usted desarrolló. Pero digamos que la última carta de aceptación del proyecto y de cumplimiento del proyecto lo hace el subdirector del centro de nosotros. Entonces, esta alternativa también es chévere. Si no hay una empresa, pero usted quiere hacerla por unidad de emprendimiento de empresarismo, entonces se conversa y usted hace como un prototipo muy general, ¿cierto? Un genérico. Entonces, un genérico para el sector de salud, un módulo para un sector de salud, para el sector de educación, para, no sé, para unas tiendas virtuales, ¿cierto? Entonces, un prototipo genérico que el SENA pueda ofrecérselo a un sector empresarial, ¿cierto? Entonces, así también podemos nosotros optar por nuestra obtención de etapa práctica.
¿Cómo se finaliza la etapa práctica? Con una constancia de cumplimiento a satisfacción expedida por el subdirector de centro. Entonces, de pronto, para algunos de ustedes eso sea una opción. También se necesita a los aprendices porque muchos de ustedes optan por esta alternativa porque digamos que están en un ejercicio laboral de otra área y que por temas económicos necesitan seguir trabajando, entonces optan por esta alternativa. ¿Cuál es mi recomendación? Que todos los días se pongan un horario. Entonces, yo voy a optar por proyecto productivo. Entonces, todos los días yo me voy a poner un horario de desarrollo. Voy a desarrollar de 7 de la noche a 11, 12 de la noche y los fines de semana trabajo tantas horas, ¿cierto? Entonces, tiene que tener más o menos una equivalencia a eso para que usted pueda ver en 6 meses terminado su producto. Si no, es muy difícil. Si usted solo deja para trabajar los fines de semana un ratico, no va a terminar su proyecto en 6 meses, ¿cierto? Entonces no va a cumplir los cronogramas propuestos. Entonces sí también necesita de mucha autodisciplina. Unidad productiva independiente. Usted tiene RUT, la actividad económica registrada en el RUT es la que tiene que ver con desarrollo de sistemas de información. Entonces me envía su RUT, la copia de cédula de ciudadanía y algunas constancias o al menos una constancia donde certifique que usted de manera independiente le está desarrollando software a alguna empresa, ¿cierto? O algunas empresas. Entonces, esta también es una alternativa muy válida para muchos de ustedes que desarrollan software de manera independiente. Entonces, simplemente se valida con el RUT, la copia de la cédula y una carta donde una empresa certifique que usted está vinculado desarrollando software o manejando o haciéndole mantenimiento a la página web de la empresa, por ejemplo, ¿cierto? Una vez ustedes hayan escogido su alternativa, yo ya les dije cuáles son las alternativas que tienen posibilitadas, ¿cierto? Entonces ustedes se contactan conmigo y me dicen, instructora, ya tengo mi alternativa, le voy a enviar si es un vínculo laboral, el contrato laboral y la certificación de funciones y de fechas. Si es una pasantía, le voy a enviar el acuerdo de voluntades, el ARL. Si su opción es proyecto productivo, le voy a enviar el acta de concertación y el cronograma del proyecto. Si es una unidad productiva independiente instructora, le voy a enviar el RUT, le voy a enviar la cédula, le voy a enviar la carta de certificación de la empresa o de las empresas para las cuales yo trabajo. Y ya entonces yo me encargo de hacer la gestión para el registro de la alternativa. ¿Cuál es la única que no me tienen que enviar nada? Como lo vieron, el contrato de aprendizaje. Sofía Plus y el sistema de gestión virtual de aprendices, entonces ellos están enlazados, ¿cierto? Entonces ellos trabajan de manera mancomunada y ella automáticamente el sistema de gestión virtual de aprendices de la página de aprendizaje se migra la información a Sofía Plus, entonces no hay que hacer un registro adicional porque eso se migra de manera interna dentro de nuestros sistemas. ¿Qué tenemos como responsabilidad? Actualizar los datos que tienen registrados en Sofía Plus. Para los que están pensando en la opción de contrato de aprendizaje, pues tener los datos de contrato de aprendizaje actualizados, revisar que tengan el usuario activo, ¿cierto? Y estar constantemente consultando las ofertas que tiene la página. Verificar que los datos vigentes correspondan a los registrados en el sistema. Entonces, de contrato de aprendizaje, por ahí sale una oferta de una empresa muy buena. Entonces, por ahí me decía la ingeniera, uno de ustedes, estamos interesados en saber si el SENA nos puede hacer un enlace con una empresa internacional, una empresa extranjera, ¿cierto? Sí ha sucedido. Pero entonces, cuando los consultan en la base de datos, los ven disponibles y lo van a llamar, el teléfono ya no es. Contesta otra persona. El correo electrónico tampoco corresponde, entonces hay que estar muy atentos de la información que tienen registrada, tanto en Sofía Plus como en Caprendizaje. Consultar las oportunidades de contrato de aprendizaje que reportan los empresarios, ¿cierto? Para los que estén vinculados con contrato de aprendizaje y responder oportunamente a los mensajes y requerimientos del instructor de seguimiento. Eso debía haberlo puesto en rojo con negrita, ¿cierto? Y subrayado. Responder oportunamente a los mensajes y requerimientos del instructor de seguimiento. La pobre instructora envía mensajes
los llama y a ustedes se les olvida. Si yo no puedo hacer seguimiento, pues me queda difícil evaluar su resultado de etapa práctica porque yo no puedo dar fe de algo que no, de un proceso que no acompañé, ¿cierto? Entonces es muy importante que estén atentos de los mensajes de la instructora. No me pongan en no deseado, ¿cierto? Ni me rechacen las llamadas cuando vean mi número, porque es una obligación de ustedes atender a mi seguimiento. Responsabilidades también como aprendices, realizar las bitácoras en el tiempo establecido. Si hablamos de bitácoras quincenales, el tiempo establecido es ¿cuál? Cada 15 días. Cada que haya paguito. Cada 15 días yo tengo que pasar mi bitácora quincenal. No esperar al último mes, instructora, imagínense, yo no he hecho las bitácoras quincenales y yo no me acuerdo qué fue lo que hizo en marzo y son 12, instructora, ayúdeme. No, o sea, es de manera que también que es que queda muy mal presentado que ustedes allá le digan a su jefe inmediato, me hace el favor y me revisa estas 12 bitácoras, pues ellos tienen obligaciones y tienen su tiempo, es muy importante también, para ponerse él a revisarle 12 documentos. Entonces es más fácil que ustedes de manera quincenal, por eso nosotros tenemos un momento inicial donde yo les explico cuál es la gestión documental del proceso y les explico que ustedes de manera quincenal van a estar solicitándoles la revisión y firma de las bitácoras. Presentar oportunamente los documentos requeridos para cada una de las alternativas de etapa práctica. Entonces ya las escuchó. A mí me interesa vínculo laboral porque yo ya estoy ejecutando las funciones propias del programa de formación en una empresa. A mí me interesa pasantía, entonces entregarme oportunamente los documentos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, empiezan a ejecutarlos, pero no me los reportan, pues yo solo puedo empezar a hacer seguimiento y registro de la alternativa hasta que conozca que ustedes están haciendo una alternativa, ¿cierto? Entonces, por favor, presentamos oportunamente los documentos. Una vez me asignen la ficha, yo les voy a montar esta misma presentación allá para que si usted se le olvida cuáles eran los documentos para la unidad productiva independiente, vayan y consulten cuáles son los documentos de la unidad productiva independiente. Acatar las normas de la empresa en la que desarrolle la alternativa de etapa productiva, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un gran aprendizaje también que nos llevamos en este inicio para los que apenas van a iniciar en el mundo laboral. Es un gran aprendizaje en cuanto a adaptarme a un equipo de desarrollo, ¿cierto? A funcionar en equipo, cumplimiento de horarios, al seguir los lineamientos, ¿cierto? Entonces es un gran aprendizaje y es un fortalecimiento grande para ustedes. Para las alternativas de intermediación laboral como contrato de aprendizaje, pasantía, vínculo laboral o contractual, el aprendiz en etapa productiva debe cumplir el reglamento de la aprendicena, siguen siendo aprendices SENA, muchachos, así en la empresa les digan ingenieros, así les asignen un correo con dominio de la empresa, ¿cierto? Siguen siendo aprendices SENA. Entonces tenemos que acatar los lineamientos, ¿cierto? Que están estipulados en el reglamento de la aprendicena, pero también debemos acatar los reglamentos de la empresa o entidad con que estén desarrollando su etapa práctica. Uno diría aprendices del área del desarrollo, entonces yo puedo tener el teléfono y estar en el teléfono todo el tiempo. Hay empresas de desarrollo donde no les permiten utilizar su equipo celular. Entonces llega de casualidad el jefe dueño de la empresa un día al equipo y a visitar el equipo de desarrollo lo encuentra usted con el celular en la mano. Entonces lo van a regañar, ¿cierto? Porque dentro de los lineamientos de la empresa está que ustedes no pueden utilizar el celular en el tiempo laboral. Pero yo no sabía, el desconocimiento no nos exime, ¿cierto?, del cumplimiento. Entonces, si a usted no le especifica muy bien cuáles son las reglas y los lineamientos que usted debe cumplir, entonces usted debe investigarlo, ¿cierto? Averiguar, indagar, preguntar cuáles son los lineamientos específicos. Sobre todo el tema de uso de celulares, uno diría no debe estar prohibido, pero sí muchas empresas de desarrollo tienen prohibido el uso del equipo celular personal dentro del horario, dentro de las instalaciones de la empresa. Los horarios, ¿cierto? Los horarios son cosas que no son negociables para las empresas. Asumir roles.
Entonces, a veces somos como muy introvertidos, hacemos lo que nos dicen y somos muy buenos siguiendo órdenes, pero no tanto propositivo. Entonces, nos ponen a liderar una reunión y nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Entonces, aún fortalecer esa parte de asumir diferentes roles dentro del desarrollo, ¿cierto? Eso también va a ser crecimiento. Entonces, cumplir, muchachos, cumplir con los lineamientos que les especifica la empresa. Esto era lo que le decía la ingeniera, tomen pantallacito, tomen nota, los que estén interesados en la parte de contrato de aprendizaje, este es el equipo de contrato de aprendizaje, me disculpan que está todavía la señora Lisa Guerrero, ya nos acompañó hasta enero, ya no está, están Mauricio Carvajal Acelas y Luz Amparo Carvajal Buitrago. Ellos son las personas que, los que están interesados en contrato de aprendizaje entran y no tienen usuario, ¿cierto? No los deja entrar el sistema. Entonces le enviamos la solicitud a ellos dos, informándoles, yo soy aprendiz de la ficha tal, me identifico, mi nombre, mi número, mi documento de identidad, mi teléfono, mi correo, solicito que por favor habiliten mi usuario de contrato, habiliten mi usuario en la plataforma de contrato de aprendizaje para gestionar un contrato de mi programa de formación. Entonces, también, si necesitan la solicitud de cartas de presentación, también lo hacen a través de correo electrónico con esos dos correos. Información importante, entonces capturan pantallacito y la envían allá al grupo de ustedes. El coordinador académico, que ahora es nuestro subdirector, entonces también me queda pendiente saber quién va a asumir ese rol, era la persona encargada de pruebas TIT, con él hacíamos todas las consultas relacionadas con la presentación de esta prueba, ustedes del nivel tecnológico pues necesitan esa prueba como requisito de certificación, les quedo debiendo de aquí a que me asignen a la ficha, entonces la información actualizada de quién va a asumir ese rol, cuál de las coordinadoras va a asumir ese rol de entender el tema de pruebas TIT para atenderles a ustedes. Laura Janet Céspedes es la líder de seguimiento, del proceso que realizo yo de seguimiento a la etapa práctica. José Armando Acevedo Sarmiento es el líder de emprendimiento. Yo tengo pues una empresa a la que le quiero desarrollar un software, entonces es con él que me tengo que entender para proponerle un proyecto a la unidad de emprendimiento y empresarismo. Si alguno de ustedes es menor de edad, ¿cierto? Y durante el desarrollo de su etapa práctica cambia de tipo de documento porque cumple los 18 años, entonces le solicitamos el cambio al señor Oscar Gómez. ¿Por qué es importante? Porque una vez cumplan los 18 años se les va a bloquear Sofía Plus, ¿cierto? Porque ya va a detectar ese cambio. El dato de tipo de dato no lo pueden modificar ustedes, lo modifica un rol específico del centro de nosotros, ¿cierto? El rol que tiene esta persona. Si de pronto en ese momento que hagamos la consulta no nos contestan, me preguntan, ¿cierto? Porque también creo que ese rol está en cambios. Entonces me preguntan, pero sí es importante que lo hagan porque si no tienen acceso a Sofía Plus, si Sofía Plus lo bloquea, no van a tener acceso a territorio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le subimos la bitácora quincenal a la instructora? Y si no le subimos la bitácora quincenal a la instructora, pues ya vamos incumpliendo. Para cualquier consulta que hagan con el equipo de contrato de aprendizaje, a coordinación académica, a la unidad de emprendimiento y empresarismo, tenemos que ser muy empáticos, ¿cierto? Y claros en esa emisión de esa comunicación escrita. Toda esa comunicación debe incluir su nombre completo, su número de documento, identificar el programa, la ficha a la que pertenece, el teléfono y el correo de ustedes. Ser muy claro y específico con la solicitud a realizar. Agradezco que por favor habiliten mi usuario en el sistema de gestión virtual de aprendices o en la página de cada aprendizaje para yo poder consultar las ofertas relacionadas con mi área de formación, ¿cierto? Por ejemplo, ser muy específicos con esa información. Ya les decía que solo las personas que se vinculen a través de la alternativa de contrato de aprendizaje, pues no van a tener que enviar ningún documento. Para las demás, si una vez envíen el documento, yo solicito el registro en el sistema de la alternativa para que ustedes puedan proceder, ¿cierto?, con su etapa práctica. El seguimiento de evaluación, que es el proceso que vamos a tener y en el que yo les voy a acompañar. El seguimiento de la etapa productiva es obligatorio y se realizará de manera virtual y presencial. Como ustedes están ubicados en diferentes locaciones del país, ¿cierto? En diferentes ubicaciones geográficas, pues yo no voy a poder visitarles a todos. Entonces vamos a hacer seguimiento virtual y virtual.
vamos a tener los encuentros de manera virtual. Entonces, virtual, el aprendiz elaborará una bitácora quincenal donde señalará las actividades que ha adelantado durante ese periodo, ¿cierto? Y lo subirá al LMS de Territorium y yo le voy a hacer seguimiento de manera muy periódica, ¿cierto? Y presencial, entonces se concertan 2 sesiones. Una sesión inicial que debe suceder durante el primer mes, no durante el segundo, ni durante el tercero, ni durante el cuarto, ni durante el quinto. Nos tenemos que encontrar los 3, usted como aprendiz, su jefe inmediato, a través de una sesión conmigo, ¿cierto? En el primer mes de su etapa práctica. Y ya finalizando, desde que todo fluya con normalidad, nos volvemos a encontrar al finalizar su etapa práctica sobre el último mes para realizar una evaluación y cierre de su proceso. El instructor asignado hace el seguimiento de acuerdo a las indicaciones establecidas en el proceso de gestión de formación profesional integral, garantizando la interacción continua con aprendiz, instructor, ente formador o empresa, ¿cierto? Que lo tenga contratado. Entonces, claro esto, ¿cierto? Nos entendemos a través de bitácoras quincenales en la plataforma Territorium y nos encontramos en 2 momentos, ¿cierto? En sesiones en 2 momentos. Una inicial durante el primer mes de concertación y una final de evaluación durante el último mes. Yo les subo a Territorium, ¿cierto? Normalmente les pongo donde está su proyecto, una carpetica que se llama etapa productiva. Dentro de etapa productiva, vamos a ver si está abierto por acá. No, esta no. Esto tampoco. Acá. Entonces yo normalmente le subo en edición de contenidos una carpetica que se llama, me sacó la sesión, una carpetica que se llama etapa práctica, o si no, van, clic en evidencias y van a encontrar las 12 bitácoras y van a encontrar la evidencia de planeación etapa productiva, que es el documento que gestionamos en el primer seguimiento, y una evidencia que se llama seguimiento, evaluación y seguimiento etapa práctica, que es el último momento sobre el último mes, y las 12 bitácoras quincenales, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el formato. Yo lo subo a la plataforma con mi firma, ¿cierto? Para darle celeridad un poco al proceso, para que usted simplemente lo diligencie, firme y se lo entregue a su jefe inmediato para que revise y firme. Y aquí en Territorium va a estar la información. En contenidos del curso, pues ahí van a encontrar la carpítica de etapa práctica. En generalidades van a encontrar esta presentación, el acuerdo de voluntades, el manual de manejo del sistema de gestión virtual de aprendices, ¿cierto? Y documentación importante. Y también van a encontrar esta sesión grabada, y las evidencias, ¿cierto? Aquí el TCU de las evidencias de las 12 bitácoras, del momento de planeación y del momento de evaluación. Vamos a hablar un poco de las bitácoras quincenales. Este es el formato de bitácoras quincenales. Yo se lo subo, información general, la empresa donde está realizando la etapa productiva, NID, bitácora y periodo se actualiza, ¿cierto? De pronto el nombre de la empresa y NID no va a cambiar todos los meses, pero el número de la bitácora y el periodo, sí, el número de la bitácora 1, 2, 3 hasta la 11, y el periodo del 23 de marzo al 8 de abril, ¿cierto? Entonces aquí periodo 23 de marzo al 8 de abril. El otro periodo del 9 de abril, ¿cierto? Entonces ahí vamos actualizando estos dos, se van actualizando cada vez que hagan una nueva bitácora, nombre del jefe inmediato, teléfono, correo del jefe inmediato, la alternativa por la que van a optar, entonces le marcan acá con una X, nombre de ustedes, documento de identidad, teléfono, correo electrónico, número de la ficha y programa. El documento consta, ¿cierto? La primera columna, una descripción de la actividad. Entonces, aquí van a describir las actividades que van desarrollando de manera quincenal, a especificar los requisitos para un módulo de inventario de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando lo empezamos a especificar el 25 de marzo y lo hicimos hasta el 3 de abril, ¿cierto? Puede ser, o hasta el 30 de marzo. Evidencia de cumplimiento, entonces, documento entregado al jefe inmediato, ¿cierto? Documento de requerimientos entregado al jefe inmediato.
correo enviado al jefe inmediato, revisión realizada por el jefe inmediato. Hice unas consultas SQL a la base de datos, entonces el jefe me la revisó y aquí yo escribo, por favor, no me vayan a entregar información de la empresa, no armen un drive donde monten los documentos, ni me van a entregar código fuente de la empresa, ni me van a entregar documentos de la empresa, absolutamente nada. La evidencia de cumplimiento es una descripción de una acción que da soporte a esa actividad que usted escribió acá. No hay entrega de información de la empresa en ningún momento. Ustedes tienen que ser claros con su jefe y decirles que no, que en ningún momento van a entregar información, que ustedes simplemente van a describir la actividad. Sobre todo ustedes que están en la parte de desarrollo, ¿cierto? Los aprendices que tengo en el área de infraestructura, pues ellos sí que hicieron un mantenimiento en una sala, entonces toman una fotico y pegan la fotico ahí en miniatura si el jefe se los autoriza. Si no, pues no, simplemente describen que hicieron mantenimiento y les revisó un miembro del equipo de sistemas. Ustedes no, ustedes ni me entregan documentos ni nada, simplemente escriben cuál es la actividad que dio soporte. La columna observaciones es para sus jefes, ¿cierto? Para que ellos diligencien, si quieren que alguna acción que usted realizó tenga trascendencia para que nosotros la conozcamos, pues utilizan aquí la columna de observaciones. Escriben su nombre y aquí pegan su firma digital, ¿cierto? Pegan su firma electrónica, fecha de entrega de bitácora. Entonces, esta fecha puede ser la fecha en la que le entrego al jefe, ¿cierto? Para que me revise, o la fecha en la que lo subo a territorio. Y aquí firma su jefe inmediato. El documento requiere de la firma de las tres partes. Este documento es el que van a desarrollar conmigo. Entonces, mi gestión documental la vamos a hacer a través de este instrumento. Se llama formato, planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Lo diligencio yo, ¿cierto? Y lo envío yo en mis momentos. Inicialmente vamos a hacer una planeación muy general de 3 o 4 actividades que usted va a desarrollar, ¿cierto? Durante su etapa práctica. Pero no, aquí no hacemos diligenciamiento ni de la columna de evidencias, ni de fecha, ni de lugar, porque eso se detalla en sus bitácoras quincenales. En el primer momento solo hacemos el numeral 1, la información general de ustedes que yo lo envío diligenciado, y el numeral 2 que es planeación. Ya en el último mes nos encontramos y hacemos el numeral 3 y 4, que es una evaluación en cuanto a sus aspectos actitudinales, comportamentales y técnicos, ¿cierto? Una coevaluación que hacemos con su jefe inmediato. Este documento es el que soporta mis acompañamientos, el primer mes y en el último mes. Esta es la bitácora quincenal y es responsabilidad de ustedes gestionarla de manera adecuada, de manera quincenal también, ¿cierto? Entonces, recordemos que en el artículo 22, numeral 4, ¿cierto? Se indica que se considera deserción en el proceso de formación cuando transcurrió 2 años contados a partir de la fecha de terminación de la etapa lectiva del programa, el aprendiz no ha presentado la evidencia de la realización de su etapa práctica. Entonces, ¿qué sucede si pasan los 2 años y ustedes no reportan a su instructor de seguimiento la realización de su etapa práctica y la culminación, ¿cierto? Que pasan a un estado que se llama deserción y posterior cancelación de su registro de matrícula. Si se llegara a presentar una terminación de contrato, ¿cierto? De manera unilateral, que es lo que está considerado como una falta grave en el reglamento del aprendiz, aún también las de mutuo acuerdo, dependiendo de la causal, pues también son objeto de comité de seguimiento. Entonces, se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento del aprendiz como falta disciplinaria y académica. De presentarse terminación de contrato de aprendizaje por mutuo acuerdo o incumplimiento de obligaciones de cualquiera de las partes, aprendiz o empresario, el instructor de seguimiento efectuará una visita extraordinaria en la empresa donde las partes definirán el estado del contrato garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, en cuya reunión el instructor deberá elaborar la respectiva acta y notificar para que se dé viabilidad a la empresa de cancelar el contrato. Posteriormente se definirá la situación del aprendiz en comité de seguimiento. Entonces, es necesario que medie el SENA en esta situación, ¿cierto? Y que se levante la gestión documental que se requiere. El comité de evaluación, pues, entra a hacer su trabajo o a ejercer sus funciones cuando hay renuncias unilaterales por parte del aprendiz,
terminación por parte de la empresa, ¿cierto? Cuando el aprendiz se ausenta de manera injustificada o pactó un proyecto y nunca más se reportó ni cumplió con los entregables del cronograma, ¿cierto? En la parte del proyecto productivo. Entonces vamos a un comité de evaluación y seguimiento y es el comité de evaluación y seguimiento de centro el que determina si hace una cancelación de matrícula o le da una oportunidad para que culmine su etapa práctica. Digamos que en líneas generales esa es la información pues como más relevante de lo que tiene que ver con su etapa práctica. Yo no sé si allá los compañeros que no pudieron estar presentes les hayan enviado a ustedes la información, si ya tengamos ahí las preguntitas, ¿quién tiene dudas al respecto de la etapa práctica? Joan, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Muy buena noche, Joan. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Bien, sí, señor. Gracias por preguntar. Listo, profe. Entonces, pues yo sí tengo las siguientes preguntitas. Pues digamos, la primera, supongamos que yo me fui por el contrato de aprendizaje, ¿sí? Entonces yo estuve buscando y eso, y después yo dije, no. Entonces ahora, pues no me ha salido un contrato de aprendizaje, pero yo conseguí una pasantía aparte. ¿Eso no se podría hacer? Yo conseguí que una pasantía. Sí, o sea, yo estaba O sea, vinculado al contrato de no aprendizaje. iniciaste contrato de aprendizaje y te vas por la opción de pasantía. Es como si yo hubiera escogido el contrato de aprendizaje, pero a la final, digamos que no me salió, pero entonces yo decidí ir a buscar una pasantía. ¿Eso se puede hacer? Sí, digamos que sí hay un formato que la ingeniera Aide les va a entregar al finalizar su etapa lectiva, donde usted marca cuál es la opción que le llamó más la atención de esta explicación que se le acabó de dar, ¿cierto? Pero sí, definitivamente a la hora de salir, a la hora de ver las diferentes observaciones que tiene o ver la situación real, ¿cierto? Que se está presentando allá en su entorno, porque no sucede lo mismo en una ciudad grande, ¿cierto? En cuanto al desarrollo de etapa práctica, como en una ciudad mediana o o en un pueblo pequeño, ¿cierto? Entonces, dependiendo también de la locación donde estemos, se van a facilitar más unas alternativas que otras. No, desde que no inicies, Joan, o sea, que no inicies un contrato de aprendizaje y apenas llevas una semana, 15 días y me dices, profe, me voy a pasar a pasantía. Ahí sí es grave. Una vez hayan firmado un contrato de aprendizaje, la intención es llevarlo a que fluya y a la finalización, ¿cierto? De la mejor manera. Listo, Pero, digamos, perdón. o que firmes ya que firmes una pasantía, y la empresa pues te dijo desarrollame un software y no te especificó requisitos y después te sale un vínculo, una opción de contrato de aprendizaje, pues también se hablaría con el ente conformador y se cambia la alternativa y podrías iniciar un contrato de aprendizaje. Digamos que son cosas que se van viendo en el camino. Listo. La otra pregunta es, supongamos que, bueno, yo estuve en una entrevista de contrato de aprendizaje y todo bien, pero pues digamos yo que sé en el aprendizaje, pues uno selecciona una entrevista, va, la hace, pero entonces eso queda bloqueado un tiempo, pero no recuerdo cuánto es el tiempo que uno queda como bloqueado y cuánto tiempo pues para poder realizar la otra entrevista. Bueno, entonces, de que empiecen un proceso serio con una empresa, digamos que más o menos alrededor de 15 días que ellos tienen para consolidar el proceso, seleccionar los candidatos y cerrar el proceso. Algunas empresas dejan mucho tiempo, entonces usted ya ve que una semana, 2 semanas y nada que usted puede posibilitar, que nada que se le posibilita la consulta. Entonces usted le escribe al ingeniero Mauricio o a Luz Amparo que por favor lo liberen, ¿cierto? Que usted estuvo en proceso de entrevistas, pero que no ha culminado el proceso con determinada empresa y usted necesita que lo liberen para buscar otras ofertas. Listo. Y hay otra preguntita ahí de esa manera. Digamos, pues yo estoy en el aprendizaje, busqué una entrevista, pues no me salió. Pero entonces yo puedo buscar también aparte contrato de aprendizaje. Desde luego, esa es mi recomendación. Si usted es algún familiar, mamá, papá, familiar, ¿cierto? Trabaja en una empresa grande, las empresas grandes tienen cuota de aprendiz escena, ¿cierto? Deben cumplir con aprendiz escena. Entonces, no, yo soy del área de desarrollo, ¿será que allá en su empresa no pueden patrocinarme? No hay posibilidad de un contrato de aprendizaje. A veces fluye mucho mejor de esa manera, que ustedes busquen así como las empresas grandes que sepan que tiene área de desarrollo y que por el volumen
de trabajadores, pues deben tener cuota de aprendices, deben cumplir con cuota de aprendices. Entonces también, sí, claro, ustedes pueden, es más, a veces hay empresas nuevas, pequeñas, que no tienen los 12 empleados, pero que necesitan que ustedes les desarrolle un sistema. Entonces usted le propone al SENA, hay una empresa, hay una microempresa que necesita y me quieren patrocinar, entonces se registra la empresa en el sistema y se registra el contrato de aprendizaje. Ah, listo. Y ya la última pregunta es que, digamos, yo por lo que estoy trabajando, pero es una área completamente distinta a lo que estoy estudiando. Sí. Entonces, pues yo hablé con los señores de allá bueno, con los que usted envió correo de información, yo hablé con una de esas personas, pero entonces cuando yo le dije eso, porque yo le pregunté más o menos cuánto tiempo yo podría durar pues para ir buscándolo el contrato de aprendizaje, pero entonces lo que hicieron fue que me bloquearon pues mientras estoy trabajando, pero pues a mí me interesaría más pues mientras trabajo pues ir mirando a ver si de pronto después puedo encontrar opciones. Pues no digas que estás trabajando. ¿Para qué te pones a decir que estás trabajando? O sea, mejor no decirlo. Si tú necesitas revisar ofertas, no digas. Listo. No, porque allá apenas digas estoy trabajando y no estoy disponible ya, te van a bloquear. Sí, pero pues digamos se me hace un poco feo porque pues uno pues tiene que trabajar, uno tiene que trabajar. Por eso, pero entonces si tú dices allá te van a bloquear y tú no vas a poder mirar ofertas. Listo. Listo. Vale. Eso Bueno, sería todo. Gracias. Bueno, Joan. Angélica, cuéntame. Buenas noches a todos. Profe, mire, le comento lo siguiente. Bueno, yo fui aprendiz, de hecho yo estoy titulada, pero en una formación muy diferente. Yo soy tecnóloga en gestión empresarial, Sí, señora. Nacional Bolívar, y tengo la duda porque siempre he preguntado, me dicen que no, pero quiero confirmar si es así o no es así, o si tengo alguna alternativa, o sea, si definitivamente como alternativa el contrato de aprendizaje, por ser una formación diferente, no voy a poder. No, señora. Ya no puedes optar por la alternativa de contrato de aprendizaje porque la formación era muy diferente. Era, pues como tú dices, gestión empresarial. Digamos que si yo fui técnico en sistemas, ahora estoy en ATSI, sí puedo. Estoy dentro de la misma red, estoy dentro de la misma área de conocimiento, entonces sí se posibilita un segundo contrato de aprendizaje. En este caso no, porque las áreas de conocimiento son diferentes, entonces tú vas a tener que empezar a contemplar las alternativas de vínculo laboral, pasantía, unidad productiva independiente, proyecto productivo, cuál de esas se ajusta más a tus necesidades y a tus condiciones actuales. Ok, listo, instructora, muchísimas gracias. Tenía esa latente, ya por lo menos ya voy confirmada, definitivamente no voy a poder acceder a contrato de aprendizaje, me toca alternativa. Las otras alternativas, analizar cuál de las otras alternativas es más viable. Ok, perfecto. Bueno, feliz noche, Gracias. Angélica. Freddy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Quisiera preguntar si la empresa, pues la que le da la oportunidad a uno, le ofrece un contrato de prestación de servicio, ¿sirve? Es la que le da la oportunidad a uno, o sea, un contrato de prestación de servicio sería un vínculo laboral. Correcto. O sea, sí se podría, sí. Como vínculo laboral, sí, señor. Entonces se valida con el contrato de prestación de servicios y una certificación que expida la empresa donde consten las funciones que tú vas a desarrollar y las fechas del contrato. Vale. Muchas gracias, mi amable. Bueno, Fred, feliz noche. Jason. Buenas noches nuevamente. Me quedó una duda cuando mencionaste el tema de las 48 horas laborales. Se supone que entramos este año a 42 horas laborales como tal. ¿Esto afecta a nosotros si la empresa cumple con estas 42 horas laborales en la semana? ¿En qué sector entramos a las 42 horas? Pues hay tengo entendido que hay varias empresas que han optado pues por trabajar las 42 horas semanales.
Si está dentro de los lineamientos de la empresa, tú te acoges a los lineamientos de la empresa, los lineamientos de la empresa son 42 horas haces. Ah, pero entonces no hay ningún problema en ese sentido. No, señor. No, porque si es de la manera con la que opera la empresa, pues hay que acogerse a la política de la empresa. Ok, listo. Gracias. Bueno, señorita Claudia, muy buena noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, tan amable. Yo tengo por ahí dos preguntitas. El SENA, en esa parte no entendí muy bien que nosotros como aprendices nos debemos de escribir para que el SENA nos dé ofertas para esa etapa productiva, ¿cierto? En la página de aprendizaje, Sí. pues desde que no te pase lo que el caso de Angélica, ¿cierto? De que hayas tenido una formación anterior de un área diferente, ¿cierto? Pues vas a tener la posibilidad abierta de tener un contrato de aprendizaje. Si tú ingresas a la página caprendizaje.sena.edu.co y no puedes ingresar con el usuario de tu cédula, ¿cierto? Entonces tú le escribes a los correos que yo les mostré en pantalla, ingeniero Mauricio, yo soy aprendiz de la y solicitas la habilitación de tu usuario. Y ahí se pueden para consultar las ofertas. Ahí se pueden consultar. ¿Qué pasa a veces, por ejemplo, que el mismo contrato de aprendizaje los ve a ustedes como disponibles en la plataforma y ellos los contactan? Me pasó con un aprendiz, me ha pasado con los aprendices que alguien me hizo la pregunta, empresas del exterior pueden, a través de contrato de aprendizaje, muchas empresas del exterior, he tenido empresas de Argentina y de Chile que buscan aprendices en la página Caprendizaje. Entonces, a veces los contactan el equipo de contrato de aprendizaje, pero el teléfono no corresponde, al correo no contestan. Entonces, a veces nosotros mismos los contactamos. También puede suceder el caso que propone Joan. Yo conozco una empresa donde allá necesitan tener aprendices y existe la posibilidad. Entonces, así la empresa no esté registrada, se registra el contrato y empiezan a hacer su contrato de aprendizaje. Entonces, a veces esa opción de estar mirando que les habiliten a ustedes en el entorno en el que están, ¿cierto? Revisar las empresas grandes, las empresas que tienen cuota de aprendices, también es un ejercicio también efectivo que ustedes pueden hacer allá en el entorno de cada uno. Ya, pero es necesario que nosotros no... Es necesario que, Claudia, es que se me fue un poquito la voz. O sea, nosotros nos tenemos que mandar el correo al señor Mauricio y escribirnos para que nos activen en el sistema como para buscar la etapa productiva. ¿Es eso, cierto? Si tú no puedes ingresar, sí tienes que solicitar la activación del usuario. Si no puedes ingresar, sí tienes que solicitar la actualización. ¿Qué sucede y qué está sucediendo ahora? Pues por los inconvenientes que ustedes ya conocen, con los que han tenido que vivir, si tú haces la solicitud, dices la ficha tal, entonces yo entraba a esta ficha es virtual, entonces le van a escribir a la ingeniera ID, la aprendiz Claudia cumplió con sus competencias de lectiva o ha cumplido con las evidencias de aprendizaje y la instructora le dice si ella está al día con sus evidencias de aprendizaje, entonces la pueden habilitar en la plataforma y te habilitan para que hagas consulta. Ah, ya. De hecho, también, y el SENA también de pronto a uno o sea, nosotros obligatoriamente cada uno tiene que buscar esa posibilidad. No es que el SENA a uno le diga, escríbase en estas empresas que están ofertando como aprendices, no. Pasa a veces pasa que ellos buscan los disponibles y los llaman y mira, hay una oferta muy buena de una empresa en el exterior. Entonces cada centro como que ve la oferta y no, que está muy buena, voy a llamar a mis aprendices. ¿Pasa? Sí puede suceder que el SENA los contacte, pero es más fácil que ustedes estén pendientes. Una vez te habiliten el usuario en Caprendizaje, cuando lo tengas, tienes que todas las semanas estar permanentemente consultando las ofertas, si no se te vuelve a inactivar el usuario. Sí. Profe, usted como desarrolladora del sistema. Claudia, es que se te va la voz. No sé si es a mí sola pero empiezas con un volumen y se te va.
No sé, profe, porque estoy desde el Ahí te estoy celular. escuchando, sí, ahí te estoy escuchando. Claudia. Profe, usted como desarrolladora pues del sistema de la logística pues, ahorita que está manejando en la etapa productiva, ¿qué nos aconseja? ¿Cuál sería escoger ahí para hacer la práctica? ¿Qué tipo de...? Claudia, si tú tienes la posibilidad de hacer un contrato de aprendizaje, pues es una cuestión de, dependiendo de cada situación, ¿no? Si mi situación económica es apremiante, yo más bien hago un vínculo laboral porque me ofrecen mejor salario, pues es tu situación muy particular. Si tu situación por 6 meses es lo, digamos que tienes la facilidad económica y no tienes mucha presión y la meta es alcanzar el logro de tu etapa práctica, a mí el contrato de aprendizaje me parece maravilloso porque es que ustedes entran con una figura de coformación. No hay una exigencia técnica de que tiene que estar con sus competencias totalmente fortalecidos, no. Hay una empatía, les decía al principio, que no, tal vez no te habías conectado. Me pasa mucho con los jefes que encuentro en las empresas coformadoras, que son chicos que han hecho la trazabilidad de ser aprendiz SENA y ya están liderando equipos de desarrollo. Entonces ellos tienen mucha empatía frente al proceso, son muy generosos con sus conocimientos, son muy generosos con compartir con ustedes su experticia. Entonces digamos que a mí el marco de contrato de aprendizaje, de esa figura de coformación me parece maravillosa, me parece una oportunidad invaluable de crecimiento y fortalecimiento técnico. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo así porque no tienes tanto una exigencia económica, para mí el contrato de aprendizaje es excelente, es el mejor escenario de aprendizaje que ustedes tienen durante su formación. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Claudia, no sé si hay alguien más con preguntica. ¿No hay más preguntitas? Bueno, señor. Me disculpa, te hago esta pregunta que no, quedé como un poco en el aire. Si yo voy como vínculo laboral, ¿tengo que hacer bitácora igual o no la tengo que hacer? Claro que sí, todas las alternativas. 6 meses, tiempo completo, bitácoras quincenales. Ah, ok. Todas, absolutamente todas, porque si viste dentro de las obligaciones es un requisito, es un requisito de certificación para yo poderles evaluar su resultado de etapa práctica. Si no hay seguimiento virtual a través de bitácoras, no les puedo valorar. Si yo no logro hacer los dos momentos, el momento inicial de apertura en el primer mes y el momento final de cierre, no les puedo evaluar. Entonces sí hay que cumplir con todo el proceso de seguimiento. Listo, profe, muchas gracias. Todo esto. Bueno, muchachos, entonces los esperaré con mucho optimismo por lo que ustedes puedan hacer durante este mes de fortalecimiento, de perfeccionamiento, de seguir muy juiciosos, luchando por su proyecto de vida, conscientes con su proceso de aprendizaje. Si de pronto durante el tiempo anterior no tuvimos el escenario y la oportunidad, pues que sea este mes la oportunidad de hacer unas jornadas extenuantes, de trasnochar en equipo, de sacar un proyecto, ¿cierto?, de la mejor manera que podamos, de poner en práctica lo aprendido, de investigar y fortalecer un poco más las competencias que hemos adquirido y que podemos adquirir como desarrolladores, ¿cierto? Y los espero entonces a partir del 23 de marzo. Desde ya bienvenidos a su etapa práctica, es un escenario maravilloso de aprendizaje. Sé que los que pues al menos en algunas alternativas van a tener la posibilidad de crecer muchísimo técnicamente, bueno, en todas las posibilidades, pero hay unas que tienen, como le explicaba a su compañera, alguna ventaja, ¿cierto? Que por ejemplo no me van a hacer una exigencia inicial técnica y sí van a ser muy bondadosos con enseñarme y con instruirme en cómo hacer una
una acción, ¿cierto? O un desarrollo en cuanto a un lenguaje, algunos los ponen en capacitación virtual el primer mes, ¿cierto? Bueno, nosotros manejamos esta plataforma, nosotros manejamos este lenguaje de programación, este primer mes le vamos a dar unos usuarios para que usted se registre y estudie, ¿cierto? Entonces ya es aprovechar muchísimo esos recursos. Disfrutar la etapa práctica, es una etapa de crecimiento maravilloso, entonces disfruten cada uno de los momentos que tengan, atesoren cada aprendizaje, cada vez que repliquen una acción, háganla de la mejor manera, permítanse mostrar en cada acción que hagan, en cada función que les deleguen, lo talentosos que son, el nivel de compromiso que pueden llegar a alcanzar, todo el potencial que tienen. Muchos escenarios, por ejemplo, el contrato de aprendizaje, las pasantías son unos escenarios maravillosos para que ustedes le muestren al mundo laboral, al sector productivo, todo el potencial y talento que tienen. Y muchas de esas oportunidades, por ejemplo, el contrato de aprendizaje se consolidan en vínculos laborales, en contratos que les permiten a ustedes ampliar la visión de su proyecto de vida. Entonces ya salir y tener una estabilidad laboral con la cual usted pueda decir, no, ya tengo cómo pagar una carrera, ¿cierto? Cómo crecer, cómo seguir creciendo técnicamente, profesionalmente y como persona, eso es una gran oportunidad. Entonces, aprovechar esa oportunidad, muchachos, seguir muy juiciosos con su proceso, con su proyecto de vida, con este meta inmediata que tienen, ¿cierto? De culminar su etapa lectiva de la mejor manera y de iniciar una excelente etapa práctica. Bienvenidos desde ya a esta bonita etapa de proceso formativo. Ya tienen mis datos, cualquier situación o duda que se les presente, pues se contactan conmigo y ahí vamos conversando en el camino. Muchas gracias, muchachos, por esta disponibilidad de tiempo. Muchas gracias por permitirme acompañarlos. A la ingeniera Aide, muchas gracias. Lo que ya les digo, cualquier duda o inquietud que tengan, entonces me contactan, por favor, a través ya tienen mi teléfono, del correo electrónico. Con mucho gusto estaré atenta a apoyarles. Muchas ¿Aló? gracias. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Ana, muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias por esa charla. Entonces, cualquier inquietud que los aprendices tengan, pues también sí, se la haré llegar, ¿sí? Para que su merced nos colabore. Muchas gracias, ingeniera Aide. Es que tengo aquí el celular, el teléfono, el portátil que me prestaron bloqueado, entonces estoy ciega, no veo qué está pasando allá. Bueno, entonces, ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Les deseo éxitos, que todo siga fluyendo de la mejor manera, que estos chicos se permitan sacarla del estadio con su cierre final de etapa lectiva. Y nos estamos encontrando, ingeniera, nosotras todos allá en el ámbito laboral, y con los aprendices, pues cada uno ya tendrá un contacto muy personal, dependiendo de la situación de cada uno conmigo. Listo, gracias, muy amable, gracias. Una feliz noche. Feliz noche, que esté muy bien. Ayuda, otra vez el bloqueo. Voy